Yo soy Laurel Miranda Huerta Hernández, orgullosamente una mujer trans de 33 años. Soy periodista, soy docente. Actualmente me dedico a dar conferencias, talleres en materia de inclusión para empresas, pero también para organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales. Y me dedico también a la creación de contenido digital o al trabajo sexual digital. Procuro estar como en distintas áreas. Incluso estoy estudiando también actuación, canto, ¿no? Por ahí un poco de todo. Meursault, el protagonista de El extranjero, es una persona que se siente y se comporta muy diferente a los demás. Vive una vida alterada por su diferencia. Vive de manera permanente en una extrañeza cotidiana y su entorno también así lo mira. Esta novela de Albert Camus sobre el desencanto de la vida le provocó a Laurel Miranda reflexionar sobre su propia extranjería. Fue asaltada, quizá como Marceau, por los recuerdos de la vida que ya no le pertenecía. Su saberse fuera de lugar en una sociedad que se lo ha hecho saber numerosas veces de manera violenta, en la intimidad de su entorno y en su vida laboral al ser despedida por expresar quién era. Laurel Miranda es una mujer trans, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y maestrante en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 33 años de edad, pero no tiene definida la fecha de cuándo empezó a ser Laurel, nombre que surgió de una serie de televisión, y Miranda porque su madre y su hermano, al iniciar su proceso de transformación, le ayudaron a elegir ese segundo nombre. Yo me di cuenta a los 8 años que me gustaban los niños y por supuesto fue algo que no dije porque como no formaba parte de aquello de lo que se habla ni en las películas, ni en las series, ni en la familia, pues yo asumía que era algo que estaba mal, ¿no? Entonces no lo hablé. Me costó mucho tiempo más darme cuenta de que soy una persona trans y esto tiene que ver con que las personas trans no existían, o sea, algo en mí hizo sentido y empecé a darme cuenta que probablemente de ahí venía la profunda insatisfacción que yo había tenido con la vida a lo largo de tantos años. Una insatisfacción de sentirte extranjera, ¿sabes? O sea, no solamente el no encajar, sino el sentirte extranjera, como Albert Camus en su libro lo propone. Y me dio mucha paz, porque en México la mayor parte de los medios de comunicación siguen presentando a las personas trans en nota roja, en notas sobre que se hizo una operación en el rostro y quedó mal y ahora se arrepiente toda la vida, ¿no? En narrativas que nos colocan como seres tristes, seres que arruinaron su vida. ¿Desde cuándo eres Laurel? Soy Laurel, la fecha exacta no la podría definir, pero recuerdo haber ido alguna vez a una casa de transformación llamada Casa Club Rochelle, que se ubica en la colonia Álamos, en la Ciudad de México. Y ahí va todo tipo de gente, personas que nacieron con pene, pero que les gusta travestirse. Y van también hombres a los que les gustan las mujeres trans, las mujeres travestis, pero que no se atreven a vivirlo en las calles de la Ciudad de México, ¿no? Y Rochelle Terranova me preguntó, ¿cómo te llamas? Y le di mi nombre de nacimiento. Me corrigió y me dijo, no, quiero saber tu nombre de aquí, ¿cómo te llamas? Y casi sin pensarlo le dije, soy Laurel.
En aquel momento yo estaba viendo una serie de televisión que se llama How to Get Away with Murder, donde sale Carla Souza y ella interpreta a un personaje latino viviendo en Estados Unidos de nombre Laurel, porque claro, allá le dicen Laurel, ¿no? Me encantaba el nombre, me encanta porque además representa otra forma de victoria. Y más adelante lo acompañé con Miranda, que mucha gente piensa que es mi apellido. Glosario. Intersexfobia. Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios y estigmas hacia las características sexuales, acerca de cómo deben ser los cuerpos de hombres o de mujeres, derivados de las concepciones culturales hegemónicas. Fuente: Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales, 2016, CONAPRED. ¿Y tu mamá fue importante en el proceso? Totalmente. Creo que es una piedra angular en mi vida, no solamente en este proceso, sino en muchos otros. Es una mujer a la que le tengo confianza, pero no solo confianza, sino un profundo respeto y admiración por la serie de circunstancias que ha vivido a lo largo de su vida, situaciones de enfrentarse a machismo, a violencia, a también violencia institucional, violencia familiar, ¿no? Y ella me ha enseñado lo que significa la fuerza, la resiliencia. Ella, al enterarse, no hizo sino decirme que me acompañaría y que se disculpó. Me dijo: lamento mucho no haber estudiado algo más que la secundaria, porque de haberlo hecho seguramente yo tendría más herramientas con las cuales apoyarte. Te apoyo, pero al mismo tiempo no puedo evitar decirte que tengo miedo, porque vivimos en una sociedad que aún es profundamente conservadora y no me gustaría que murieses a una edad temprana, una edad en la que no te corresponde. Conociendo todo esto, ¿decidiste ser Laurel finalmente? Yo creo que las personas trans lo somos. La decisión es que nos decidimos vivir como tal. ¿Qué quiero decir? Hay personas trans que están dentro del closet, ¿sabes? Y que a lo mejor nunca nadie se entera de que lo son. Y esa decisión pues no la están tomando. La que sí podrían tomar es algún día decir: ok, le voy a contar al mundo, le voy a contar a mi familia, voy a comenzar a vivirme así también en sociedad, ¿no? Y ahí vienen dos costos distintos. Y el costo para quienes decidimos dar ese paso, pues es enfrentarnos a un montón de estigmas, de prejuicios, de burlas, de ridiculizaciones. Y eso por hablar de minucias, ¿no? Pero ya en términos mucho más trascendentales, pues el no poder acceder a una misma educación que el resto, porque a lo mejor te expulsan de tu casa y ya no puedes continuar con tu educación. No poder acceder a un buen trabajo, porque cuando llegas y en las oficinas de recursos humanos tu expresión de género les resulta incómoda, deciden no contratarte. Creo que, sobre todo para las mujeres trans, es muy complicado acercarse a la justicia, sobre todo cuando se trata de violencia de género. Obviamente para los hombres trans también, ¿no? Pero sobre todo para las mujeres trans, porque, pues claro, tienen esta capa extra de que son mujeres, entonces pues es mucho más complicado todo aún. ¿Te ha pasado eso a ti? Por fortuna a mí no me ha pasado, porque yo inicié mi transición de género cuando yo ya contaba con 8 años de experiencia dentro de una empresa. Creo que esos 8 años me blindaron de tal manera que mi equipo de trabajo, ya sea por convicción propia o por temor, no se sintiera con la fuerza de decir: vamos a discriminarle y vamos a, pues ahora sí que a echarla del trabajo, ¿no? Laurel Miranda considera que vale más la pena vivirse en libertad que vivirse con miedo, aunque con ciertos privilegios que te da el mantenerte en el closet, en el anonimato, con una gran frustración al no ser quien verdaderamente quieres ser o eres.
nos comparte que casos de éxito dentro de la misma comunidad, como el de Samantha Flores o Rochelle Terranova, mujeres trans que han sido pioneras en el movimiento, fueron su motor, su impulso y motivación para hacer su transición. ¿Y qué empresa es? Milenio. Tengo la suerte de haberme formado en Milenio. Trabajé alrededor de 9 años en esta empresa. Como ya te decía, por fortuna no viví discriminación en lo que respecta a los procesos administrativos, no viví discriminación en el entorno laboral. En lo que sí viví fue con mi expresión, con mi libertad de expresión, porque yo contaba con una columna de opinión que se publicaba semanalmente y en la que yo abordaba temas relacionados con la comunidad. Y estábamos a punto de llegar a marzo y seguramente mucha gente se habrá dado cuenta que en marzo hay colectivos que se aferran a que las mujeres trans no podemos participar de la lucha y hay colectivos que dicen, pues sí, todas somos mujeres, bienvenida a la diversidad, ¿no? Y sobre todo este tema escribí en Milenio. Hubo muchas críticas por parte de ciertas colectivas trans odiantes de distintos lugares del país, principalmente de Veracruz. Y cuando estas críticas llegaron al medio en el que yo trabajaba, en Milenio, dado el desconocimiento del tema alrededor de las identidades trans, decidieron que lo mejor era eliminar mis textos, lo mejor era evitar todo tipo de confrontación para que no hubiese grupos de feministas radicales haciendo pintas en las instalaciones de este diario. Y en su momento yo no lo dimensioné como ahora sí lo leo, una clara censura a mi libertad de expresión. Además, un mal manejo de los procesos internos, un irrespeto además hacia mi persona, que llevaba 8 años trabajando en este sitio, y en fin, pero al mismo tiempo esto me dio la oportunidad de comenzar a hablar de esta misma situación en medios independientes, en entrevistas, es decir, mi voz se amplificó. A pesar de la censura, mi voz se amplificó. Bueno, pero tenías un ingreso económico fijo. ¿Qué se perdió en aquel momento? Y qué bueno que tocas el tema, porque desde que yo salí de Milenio no he podido volver a estar en una estabilidad económica. Me he tenido que autoemplear, he tenido que buscar proyectos, dar cursos, incluso lo que ya te decía, sacar una plataforma como OnlyFans, y todo se ha terminado convirtiendo en una lucha 24/7, porque hay quienes me dicen, ¿cómo es posible que des clases en la UNAM y que des talleres, pero que además te desnudes en una plataforma como OnlyFans, ¿no? Y mi respuesta es que tenemos tan estigmatizado el trabajo sexual que pensamos que una persona que hace eso es indigna y que ya no le debemos respeto y que ha perdido todas sus capacidades para hacer el resto de lo que sabe hacer. Existe un parámetro también que es una iniciativa, no es como tal una ley, pero es un paquete de reformas que justamente se invita a los gobiernos para que puedan modificar su legislación en torno a lo civil, a lo familiar, a lo penal, a lo administrativo incluso, que es en este caso la Ley de Identidad de Género, o también conocida como Ley Agnes, que reitero, no es que como tal esté estipulado así, sino que básicamente es un paquete. ¿Tus compañeros de trabajo en algún momento siguieron teniendo trato contigo? Sí. Creo que ahí lo que tiene que ver es que la mayor parte de periodistas que formamos parte de medios corporativos estamos amarradas de manos por parte de las directrices que vienen de los empresarios, de aquellas figuras de tomas de decisiones, ¿no?
Muchas personas que trabajaban conmigo estaban plenamente de acuerdo conmigo, tanto en lo que yo escribía, tanto en lo que yo publicaba, así como en el rechazo a la censura que viví. Pero pues tampoco es que pudiesen hacer gran cosa, ¿no? Porque también dependían de un salario. Entonces, creo que por más utópico que suene, la idea sería poder realizar un ejercicio periodístico ético, digno, pero que se aleje o que no se deje impregnar por estas malas prácticas del corporativismo mexicano en los medios de comunicación. Si tan complicado era el panorama y lo sigue siendo, ¿por qué no decidiste solamente ser gay, sino trans? Ok. Bueno, número uno, porque me parece que siempre vale mucho más la pena vivirse en libertad que vivirse con miedo bajo ciertos privilegios. Ahora, lo que ocurre es que, como lo acabas de mencionar en tu pregunta, muchas personas tienen la mala idea de que las personas trans estamos rechazando nuestra condición de homosexualidad para encajar como en una especie de relaciones normales, lo pongo entre comillas, ¿no? Cuando lo cierto es que tengo muchas amigas trans que son lesbianas, ¿no? Y la gente se sorprende y dice, pero eras hombre, ¿para qué hiciste la transición? Si te gustan las mujeres, te hubieras quedado mujer, ¿no? Y es como aprender a distinguir estos dos conceptos. La verdad es que sí es a veces muy notorio el cambio, cómo llegan en la primera consulta a cómo están ya después, ¿no? Ya que se sienten más seguros con su corporalidad, que su cuerpo, su imagen se asemeja más a lo que ellos sienten. El impacto es mucho, el cambio en la calidad de vida sí llega a ser bastante. Y ellos mismos lo dicen o lo expresan, ¿no? Que son otras personas. A ver, ayúdanos a distinguir. Ajá, claro. Una cosa es distinguir quién eres, que esa es tu identidad de género, quién eres, cómo te ves frente al espejo, cómo te piensas, cómo te constituyes, cómo te quieres desenvolver ante el mundo. Y la otra es quién te gusta o tu orientación sexual, ¿no? Y en esa orientación sexual, pues te pueden gustar hombres, mujeres, personas no binarias, mujeres trans, hombres trans, ¿no? Y entonces ahí comienza a haber un juego de rompecabezas y de posibilidades inmensas que además la gente se espanta y dice, Dios, es que yo toda la vida he crecido con que solo hay hombres y solo hay mujeres y solo hay este tipo de relación. Simplemente el respeto en el aquí y en el ahora. Me da la impresión de que la propia comunidad LGBTQI+ también tiene divisiones, o sea, no se aceptan del todo. Claro. Fíjate que yo sí suelo utilizar la palabra porque está en todas partes, pero más que casarme con la idea de una comunidad LGBT, pienso mucho más en poblaciones LGBT o poblaciones de la disidencia sexogenérica. Y esto tiene que ver con que en realidad las personas somos diversas. Creo que, sin temor a equivocarme, en México la letra o la población que ha ido avanzando cada vez más en la conquista de derechos es la de la población integrada por hombres cisgénero homosexuales, ¿no? Hay una profunda invisibilización de las mujeres lesbianas, una violencia además muy fuerte en medios de comunicación. Y las personas transexuales, travesti, ¿no? Que, bueno, pues por desgracia, hoy por hoy, sí hay que subrayarlo, es la población más golpeada en México, en Brasil y, bueno, en muchas otras zonas del mundo. La esperanza de vida en México para una persona trans es de 35 años. Es un dato que no es generalizado. Quiero decir, esta esperanza de vida es sobre todo para aquellas mujeres trans que viven en condiciones muy precarias, ¿no? Que se dedican al trabajo sexual, que son migrantes, que son racializadas, en fin.
entre el 80 y el 90% de las personas trans no cuentan con un empleo formal. Y el contraargumento de ciertos sectores podría ser pues, que se preparen, ¿no? Que estudien, que vayan y busquen oportunidades, pero pues es un contraargumento ciego, porque personas trans con estudios de licenciatura, de posgrado, de maestría, existimos y buscamos oportunidades. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones en las empresas, no solo en las áreas de recursos humanos, sino en todo el conglomerado, la convivencia puede llegar a ser muy difícil, muy violenta y muy estigmatizante hacia las personas trans. Glosario. Travesti. Etimológicamente, la palabra travesti viene de las palabras latinas trans, que quiere decir cruzar o sobrepasar, y vestite, vestire, que quiere decir vestir. No tiene que ver con disfraces, sino con la necesidad de encarnar un rol de género contrario al asignado, por lo cual, la vestimenta cuenta con ademanes, conductas y gestos que refuerzan el cambio. Fuente: Fundación Sentido, organización colombiana. Creo que con el paso del tiempo hemos ido diversificando estas posibilidades de trabajo. Para mí, una plataforma como OnlyFans no deja de ser trabajo sexual. Yo misma me reconozco como trabajadora sexual, pero también salvando una distancia, porque yo no me pongo en el mismo peligro que una mujer trans que ejerce trabajo sexual en las calles, ¿no? Creo que hemos ido encontrando formas de ayuda comunitaria con la creación de asociaciones como Casa de las Muñecas Tiresias, que dirige Kenia Cuevas, como Casa Yeca Haciendo Calle con Victoria Sámano, como el albergue para personas mayores de la comunidad LGBT dirigido por Samantha Flores. Ha habido intentos que desafortunadamente no están siendo del todo acompañados por el Estado. Y si es cierto que México ha ido logrando avanzar en materia legislativa en distintos estados para reconocer la posibilidad de cambiar de género mediante un acto administrativo, nos estamos quedando cortos porque no basta con que esté en el papel, no basta con que sepamos que se puede hacer. ¿Qué estamos haciendo para que esas poblaciones que lo necesitan sepan cuál es el proceso para que lo puedan llevar a cabo? Entonces, ¿cómo lograr construir una sociedad que sea mucho más respetuosa de la diversidad? Y yo creería ahí que con la educación básica es fundamental. Ya hablaste de la zona de la educación, que es sumamente importante, pero ¿qué otras cosas piensas que debemos hacer? La educación en la familia me parece que al menos en nuestra realidad mexicana no la hemos sabido llevar de la mejor manera, y no por nada México es el país con más abuso infantil, ¿no? Y es que se nos ha dicho que los trapos sucios se lavan dentro, que lo que ocurre en familia se queda en familia. Y eso ha propiciado que haya un sinfín de violencias cometidas por parte de principalmente hombres mayores que forman parte de nuestra familia hacia las personas más vulneradas, ya sean mujeres, ya sean niños, niñas, que se callan. Pero el problema es que tampoco se hablan, tampoco se desenredan, tampoco se lleva a un proceso que tenga que ver con terapia, ¿no? Y comienzan a ocurrir círculos viciosos que nos impiden avanzar como sociedad. Laurel Miranda resalta que cuando nace una persona se le pone especial atención a sus genitales para definir y decidir qué le va a gustar jugar, qué deportes va a practicar, qué carrera va a estudiar, con quién se va a tener que casar, si le va a tocar proveer o cocinar. Desde su punto de vista, nos seguimos tratando como animales, dejando a un lado que los seres humanos, además, somos seres sociales, y justo ahí radica la riqueza de la humanidad. Pensando también como en lo que ya mencionábamos hace un rato, de la falta de acceso a trabajo,
de las dificultades por los altos estigmas de la sociedad. El INEGI nos mostró que el 80% de las personas trans en México han pensado alguna vez en el suicidio en su vida, ¿no? Y esto no es porque seamos las personas más débiles del universo, sino porque todos los días, 24/7, nos tenemos que estar enfrentando a un montón de violencia. El promedio de lo que es de los promedios que tenemos con respecto a la tendencia de suicidio es que la edad promedio, o las personas que normalmente atendemos, es dentro de 15 a 29 años. En esa edad estamos en ese proceso de descubrirnos, de encontrarnos, de saber quién realmente somos, y 7 de cada 10 personas han tenido pensamientos e idealizaciones suicidas únicamente por ser parte de la comunidad LGBTIQ+, y es preocupante, es una cifra muy preocupante. Antes de terminar, me gustaría que me dieras una opinión sobre el lenguaje inclusivo. ¿Estás de acuerdo con eso? Tú has trabajado con la palabra por muchos años. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, entiendo sus complicaciones. Una lengua que está viva es una lengua que cambia con el paso del tiempo. Creo que en el lenguaje aparecen nuevas formas de comunicarnos, ya sea palabras o ya sea construcciones lingüísticas para referirnos a cosas que antes no entendíamos o a cosas que antes no estaban en nuestro entorno. Y veremos más adelante, en 5, en 10 años, cómo avanza esto. Hay que pensar que lo que no se nombra no existe. Y en ese sentido, habrá muchas personas para las que el lenguaje inclusivo les parezca una tontería, pero les aseguro que les parece una tontería porque siempre han sido nombrados. Desde el primer día en que nacieron. Te lo preguntaba porque también hay un concepto muy importante que es crímenes de odio. La cuestión de los crímenes de odio y de los discursos de odio está justamente en la coyuntura en este 2023, ¿no? Y lo está porque, por desgracia, los nuevos grupos fascistas que están surgiendo se están amparando en esta libertad de expresión para poder contravenir a los derechos humanos de los sectores más vulnerados, ¿no? Todos estos chistes, frases que los influencers pronuncian, ya sea en sus programas locales de televisión, pero también en sus redes sociales con alcances estratosféricos, pues no son nada, ¿no? Que se quedan ahí ya, cuando en realidad sí tienen implicaciones en la vida de las personas, en su nivel de vida, en su estabilidad emocional e incluso en una posibilidad de riesgo de suicidio o de homicidio, feminicidio, transfeminicidio, ¿no? ¿Algo más que nos quieras compartir, Laurel? Empatía. Hay que ponernos en los zapatos de las demás personas. Si no conocen a una persona trans así en la vida real, háganlo al menos a través de un documental, al menos a través de redes sociales. Hay un estudio en Estados Unidos que indica que el 90% de las personas no conoce a una persona trans así de carne y hueso, y por eso tiene un montón de prejuicios y estigmas. Entonces, dense la oportunidad de conocernos, o démonos la oportunidad de conocernos. Ese sería el consejo. Y hasta aquí la historia de Laurel Miranda. Los espero en Transcultura la próxima semana, este punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial.